¿Has oído hablar de aquel loco que salió con una lámpara encendida en pleno día, gritando, "Busco a Dios, busco a Dios"? Cerca de él habían personas que no creían en Dios y se burlaban a la broma, "¿Se te perdió Dios? ¿Será que es como un niño que se suelta del brazo de su madre? ¿Será que nos tiene miedo y está escondido por ahí?". Pero nuestro loco no se tomaba estos comentarios a broma, así que los fulminó con la mirada y los retó diciéndoles, ¿quieren saber dónde está Dios? Se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado. Ustedes y yo somos unos asesinos. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo hicimos para vaciar el mar? Pero Dios ha muerto, Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Pero ¿no es esto un hecho que nos sobrepasa? ¿No deberíamos ahora ser nosotros los dioses para ser dignos de lo que acaba de ocurrir? Las personas hacían ahora silencio y nuestro loco apagó su lámpara. Así es como comienza esta historia. Espero que la disfrutes y que descubras si Dios ha muerto. Estoy muy emocionada porque hoy estoy conversando con un ex profesor, ahora muy amigo mío, llamado Valmore Muñoz Arteaga. Es escritor, docente. Como les decía, tuve la dicha de ser su estudiante en mi último año de bachillerato y fue un hombre del que aprendí mucho más que solamente castellano, digámoslo así. Hoy está con nosotros para hablar acerca de esta frase tan controversial y descubrir si verdaderamente Dios ha muerto. ¿Cómo está, profe? Gracias por estar aquí. Hola Ivana, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bien, me alegro. Mire, antes de comenzar, yo no quería empezar de una, digamos, con el tema como tal, sino que las personas que nos están viendo conozcan un poquito más acerca de usted. Y yo, desde que lo conozco, desde que me daba clases, he podido deducir tres cosas que al profesor Balmore podríamos decir que son o su debilidad o algo que él quiere y que estima mucho y que lleva en su corazón. Yo decía que la primera era Mariela, su esposa, a quien ama muchísimo y que conoció de una manera muy particular. Vamos a meter allá a sus hijos, a Sebastián y a Miranda, para que no se sientan mal. La segunda, también comentaba que era Kiss, que es una banda de rock muy famosa que si no la conoces, tienen que buscarla. Y la tercera, y no menos importante, el café. Porque el profe siempre, cuando nos daba clases, siempre tenía una taza de café o compartía café con alguno de los estudiantes, pero bueno, anécdotas del alemán. Eh, y bueno, yo quería que para comenzar, nos imagináramos por un momento, ya que el café es como una excusa perfecta para conocer a las personas, que vamos a tomarnos un café, el profesor, Nietzsche y yo, ¿ok? Pero yo, como no conozco a Nietzsche, no sé cómo es como persona, qué me puedo esperar de él, me acerco al profesor Balmore y le digo, profe, pero Nietzsche, ¿cómo es? ¿Será que es pana? ¿Será que es muy intenso, que está loco, o que es muy inteligente? O sea, más allá de lo académico incluso, profe, ¿quién es Friedrich Nietzsche? Friedrich. Bueno, Friedrich, Friedrich Friedrich. Nietzsche. Bueno, vamos a apartarnos de lo académico y te comento cómo lo percibí yo, humanamente hablando. Nietzsche lo percibo o lo he percibido siempre como un hombre sumamente sensible, muy sensible, que dista mucho, que se separa mucho de lo que uno se imagina cuando escucha esas frases tan fuertes, tan duras. Okay. Eh, para mí Nietzsche siempre fue un hombre muy sensible, la piel
como piel febril, cuando uno tiene fiebre, que todo lo que te roza te causa algún tipo de malestar. Bueno, yo me imagino ahí. Era un hombre, o fue un hombre, que todo lo contrario de lo que la gente se puede imaginar, era un hombre que amaba profundamente la vida, amaba profundamente al ser humano, y yo siento que esa aparente rabia que volcaba muchas veces en sus escritos no era otra cosa sino la impotencia de que el ser humano no se viera tan magnífico como él lo llegaba a percibir. Entonces, de alguna manera, como él decía, agarraba el martillo y comenzaba a filosofar. Y él filosofaba martillazos, ¿no? Como está en sus libros. Entonces, así me lo imagino yo. Un hombre muy silencioso, por supuesto, no inteligente, brillante. Era un hombre brillante, un hombre que meditaba mucho, que pensaba mucho. He allí el fundamento de su silencio, muy solitario. Nietzsche se sentía muy solitario y eso sin duda lo va a reflejar en su obra literaria. Profe, y fíjese, por qué le pregunto de lleno eso, no? No tanto como quién es Nietzsche según el libro tal, sino porque cuando pensamos en la palabra filósofo, yo creo, para mí, o sea, yo lo primero que pienso es como una estatua así de un señor, de un Sócrates con una barba y tal, o una foto de un señor con un bigote muy grande y uno dice, Dios mío, esto eran unas personas brillantes, intelectuales, ¿no? Pero finalmente el filósofo realmente simplemente es un hombre que se asombra de su realidad y que de alguna manera intenta entenderla, que ama el conocimiento y ama la sabiduría. Pero muchas personas, como usted dice, a lo mejor al leer a Nietzsche no lo ven como usted lo ve. Ustedes dirán, quien diga que Dios ha muerto tiene que ser un loco, o tiene que ser una persona que está ofendiendo mi fe, o tiene que ser una persona que sí, tiene razón. O sea, literalmente yo lo que entiendo de él es que está diciendo que Dios ha muerto, y verdaderamente es cierto que sí, que Dios ha muerto en mi vida. Entonces, quería preguntarle, ¿qué cree? Porque bueno, es como que es el autor, ¿no? Y solamente él sabrá verdaderamente, o sea, desde qué punto él quiso referirse a que Dios había muerto, pero leyendo a lo mejor en su totalidad a Nietzsche podemos tratar de percibir qué es lo que él quiso decir. ¿Qué quiso decir Nietzsche cuando dijo que Dios había muerto? Bueno, primero, ¿qué entendía Nietzsche por Dios? Ujú, Y para Nietzsche, Dios era una categoría que de alguna manera respondía a los principios morales y éticos. Obviamente, cuando Nietzsche plantea la muerte de Dios, no se está refiriendo a Dios, ese ser sobrenatural hacia a quien va dirigida nuestra fe. ujú, Nietzsche más bien está pensando en el estado interior del ser humano. Eh, Cómo un hombre o una mujer que cree en Dios y Dios representa determinados valores que uno puede considerar positivos o buenos, es capaz de hacer las cosas que está haciendo. Es decir, ahí hay una contradicción. Entonces, si este hombre, estos hombres que me rodean, son capaces de la guerra, son capaces de matar de hambre a otro, son ujú, capaces de denegarle los derechos a otros, son capaces de no lograr ver la dignidad del otro, significa que ese ser que les podía castigar ya no está, no está, se ujú, murió, pero no se murió porque le dio un infarto, no se murió de vejez, no se murió porque se tropezó, se dio un mal golpe y ahí quedó. No, 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 no. Se muere porque lo han asesinado. El propio hombre, con sus acciones contrarias a Dios, lo mata. Yo me lo imagino de esta manera. Dios se va volviendo invisible en la medida en que tú le vas dando la espalda. Es un ejercicio elemental. Yo aquí te tengo de frente a través de la tecnología,
pero tengo de frente. En la medida que yo vaya girando, te voy a ir perdiendo de vista, voy perdiendo la noción de Ivana, hasta que me doy la vuelta completa, tú quedas a mi espalda, ya yo no sé qué es Ivana. Pero en el momento en que yo voy girando, la idea de Ivana concreta que tenía cuando la estaba mirando, se va perdiendo. Y ya no es Ivana la que yo tengo en mi mente, sino lo que yo creo que es Ivana. Y en ese yo creer que es Ivana, voy metiendo más cosas mías que de la propia Ivana. De hecho, así funciona el chisme. Así funciona el chisme. La verdad totalmente desfigurada. Bueno, eso fue lo que de alguna manera, o por lo menos yo interpreto, que sintió Nietzsche en su momento. Y suelta esa frase tan brutal. Exacto. Y profe, también yo se lo comentaba también anteriormente, que cuando leemos el cuento del loco, que es el cuento que las personas van a escuchar al principio de esta historia, con el favor de Dios, uno lo lee y al principio es como un loco dando una noticia muy triste, ¿no? Dios ha muerto, y no solamente ha muerto, como usted dice, que se cayó, ay, se dio, ay, o se perdió, se soltó, no, lo hemos matado nosotros, y en ese momento, dice Nietzsche en esta historia, que las personas hacen silencio, o sea, que quedan impactadas de todo lo que está diciendo, cómo lo matamos, cómo hicimos para vaciar el mar, o sea, cómo nosotros matamos una de las cosas más sagradas y más poderosas del mundo, no lo sé. Pero no será, decía Nietzsche, que esto que acabamos de hacer nos sobrepasa. No tendríamos que ser ahora nosotros los dioses, ¿no? Y él decía que en su libro de Zaratustra, ¿no? Que el hombre es algo que debe ser superado. Y nos preguntas, pero ¿qué han hecho ustedes para superar a ese hombre, ¿no? Y para él superar al hombre significa ya no, exacto, como que ya no concentrarme en que alguien me está vigilando, en que alguien está haciendo algo, sino que yo soy responsable, yo tengo que aceptar todo lo que he hecho hasta hoy y ser libre, ¿no? Pero yo le quiero preguntar, profe, ¿qué significa ser libre? Es decir, porque, ok, uno puede ser esclavo de muchas cosas, pero ¿qué es lo que entendemos nosotros por libertad realmente? Bueno, esa es otra pregunta difícil de responder. Sí. Mira, tú sabes que yo vengo de un proceso larguísimo. Yo vengo de una familia católica. En determinado momento de mi vida hice unas preguntas que no me respondieron o que me respondieron muy mal, o por lo menos a mí no me llenaron de satisfacción, y fui a buscar esas respuestas en otra parte. Esa otra parte me alejó, ¿no? De Dios, me acercó al Dios ha muerto. Y obviamente, cuando yo me alejé de Dios, eh, todos mis conceptos se fueron transformando. Porque obviamente cuando tú te separas de Dios, tus conceptos siguen estando ahí, solo que totalmente transformados. Obviamente, el concepto de libertad de un hombre que no cree en Dios es uno muy distinto al que puede tener aquel que cree en Dios, por una razón elemental. Te pongo un ejemplo. No es igual que tú y yo hablemos de libertad cuando en teoría hemos sido libres toda la vida, a que te hable de la libertad aquel que acaba de salir de la cárcel luego de 20 años de presidio, ¿no? Entonces, no es igual. Yo pensaba que la libertad se trataba de hacer todo lo que yo quisiera hacer, sin ningún tipo de límite, ¿no? Cuando resulta que la libertad ahora la entiendo de otra manera, es decir, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, pero entendiendo que cada cosa que hago implica una responsabilidad. En el momento en que yo, Balmore Muñoz, se entiende que tiene que hacerse responsable por lo que hace y luego hace lo que tenga que hacer, ese hombre es libre, porque lo está haciendo
con las consideraciones necesarias para no atropellarse él y no atropellar a otro. La libertad no es ir caminando por el mundo tropezando a quien sea, porque muy probablemente tú no estás siendo libre, sino que estás siendo esclavo de tus instintos, esclavo de tu búsqueda del placer, ¿ya? Entonces, mío y la libertad es comprender que sí, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, pero hay cosas que quiero que no debo, por cualquier razón. Esa posición que yo tengo de escoger si puedo hacer o no puedo hacer, para mí es la libertad. Eso para mí es la libertad. Tener la capacidad de tomar una decisión y hacerme responsable de la decisión que he tomado. Para mí eso es ser libre. Profe, y fíjese que porque realmente yo le contaba antes de reunirnos aquí, que una de las razones por las que yo quería hablar con usted era porque yo recuerdo una clase que usted impartió en el alemán en la cual yo estaba, que usted entró, escribió en la pizarra Dios ha muerto, y bueno, empezó a hablar acerca de este Nietzsche y tal, y de quién era él, y no sé qué, en fin. Yo, si le soy sincera, me acuerdo del principio, pero me acuerdo más que nada también del final, cuando usted dijo, bueno, ahora van a hacer un ensayo donde van a hablar acerca de esto, pues de que Dios ha muerto, ¿ya? Y yo creo que me acuerdo mucho de eso fue porque me dio mucho dolor de cabeza. Yo creo que a todos nos dio un poco de dolor de cabeza porque, Dios mío, este señor me está pidiendo que yo piense. ¿Por qué? Y yo me acuerdo que en ese entonces, yo, como usted decía, yo tenía un concepto muy distinto de libertad y de muchas otras cosas. Pero me acuerdo que en ese momento yo escribí un ensayo llamado, creo que le puse La niña muerto, y yo no hablaba, como Nietzsche, pues que no hablaba de Dios, yo no hablaba literalmente de una niña, sino que hablaba de cómo había muerto en mí esa facilidad o esa docilidad de creer que Dios existía. Cuando yo me iba a dormir y mi mamá me decía, bueno, vamos a rezar, y yo lo hacía con convicción, porque yo sentía que yo tenía un amigo allí que estaba cuidando de mí. Yo sentía que eso había muerto, ¿no? Y yo siento que actualmente muchas personas, o sea, y yo en ese momento llegué a confundir un poco esa docilidad con estupidez. Es decir, yo decía, yo ya maduré, y una persona inteligente que tiene 5 dedos de frente no puede creer en Dios y creer y ser una persona como que con un raciocinio normal. Entonces yo le quiero preguntar, profe, para tener fe hay que renunciar a la razón. O sea, es necesario para ser un ser pensante, un ser racional, renunciar a la fe o renunciar a la creencia de algo más. Bueno, en primer lugar, la fe es es racional. Es decir, la fe tú la tienes que pensar, tú la tienes que comprender. La fe es un discurso racional. La fe no es un loquito que está hablando disparate. La fe es un discurso racional. De hecho, el libro que alimenta nuestra fe es la Biblia. La Biblia es producto de una racionalidad, es decir, hay unas leyes gramaticales, hay pensamiento, hay ideas organizadas, o sea, no es un tipo que empezó a disparar al aire, ¿ya? O sea, en primer lugar, la fe es un discurso racional, la fe es racional, y a partir de allí puedes conseguir el hilo conductor hacia eso otro que llamamos razón, que pensamos que está separada de la fe y no es así. Hay un documento hermosísimo, el Papa Juan Pablo II, la encíclica Fe y Razón, que creo que es uno de los aportes, entre tantos otros, más importantes que hizo, sobre todo al discurso intelectual. Porque efectivamente, en este momento se cree que una persona, en mi caso, hay gente del mundo intelectual donde de alguna manera yo se envuelvo, que no me tiene mucha confianza porque ese tipo es católico.
ese tipo le habla a la nada, palo de loco ese carajo, ¿no? Pero resulta que entonces yo me reúno con mis amigos católicos y también está la desconfianza porque no, este es subintelectual, este dice cosas raras, este lee, este no es como nosotros. Entonces, no es solamente desde el mundo intelectual que se le tiene cierta ojeriza al mundo de la fe, sino que ese mundo de la fe también le tiene ojeriza a lo intelectual. Y resulta que no es así. Fe y razón no se oponen, se complementan. Hay una idea de Juan Pablo II que de alguna manera toma de Platón que me fascinó. La fe y la razón son las alas del espíritu. Cuando el ala de la fe se pone de acuerdo con el ala de la razón, el espíritu puede volar. Cuando un ala no responde a la otra, ese espíritu no vuela nunca. Hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que el mundo no se ve con un solo ojo. Tú necesitas los dos ojos para poder comprender la realidad que te rodea. Y la realidad, ya lo dice nuestro credo, el que llaman credo largo. Dios es creador de lo visible y de lo invisible. Tú necesitas la razón, obviamente, para ver el mundo visible. Pero para poder comprender el mundo invisible que es real y que además la ciencia ha demostrado que existe, tú necesitas otra sensibilidad. Y esa sensibilidad te la da la fe. Así que se complementan ambas. Eso me hizo pensar en un versículo que me gusta mucho que dice, ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no ves cuando no puedes amar a tu hermano que sí ves, ¿no? Y allí, exacto, ¿no? Vemos como no pueden, o sea, no pueden ser ideas separadas del todo, ¿no? Y profe, fíjese, yo creo que una de las cosas que, volviendo un poco al tema del pasado, de las clases, ¿no? De cuando yo estaba en el colegio, y claro, yo sé que estoy segura de que muchos estudiantes suyos ahorita están viendo esto. Una de las cosas, no sé si les pasa a ustedes también, pero creo que una de las cosas que más me sorprendían o me chocaban, porque en verdad me chocaba, o sea, yo decía, ¿quién se cree este señor para llegar y decir paz y bien y no sé qué, y de repente dar la clase y empezar a decir una cosa de Dios? A mí lo que me sorprendía era cómo una persona, y lo que en verdad me daba envidia también, o sea, cómo una persona, siendo inteligente, siendo así, como yo, que yo soy súper inteligente, decía yo, ¿no? Yo soy demasiado increíble, pero cómo es que él y yo no puede hablar de Dios sin vergüenza, sin pelos en la lengua y creérselo, o sea, creerse de verdad que eso es cierto, ¿no? Y yo quiero preguntarle, profe, si eso siempre fue así. Ya usted nos comentó hace ratico que, o sea, nos dio digamos, como que una pista de que no siempre fue así, pero quiero saber eso, si usted siempre fue un maestro que daba lecciones de otro maestro, al que no podemos ni siquiera quitarle las sandalias. Ajá. Bueno, si supieras que para mí fue muy difícil. Es decir, ok, he vuelto a la fe, bla, bla, y toda esa cuestión que ya muchos conocen. No, para mí fue muy difícil pronunciar 3 palabras a la hora de hablar. Porque, a ver, eh, no se trata solo de, bueno, sí, yo creo en Dios, chévere, sigamos llevando la vida loca. No, se trata de, ok, yo creo en Dios, ahora tienes que vivir en consecuencia, ahora tienes que hacerte responsable de esa creencia, y parte de esa responsabilidad está en dar testimonio. Entonces, ¿cómo hacía yo para dar testimonio cuando habían 3 palabras, porque fueron 3 palabras que a mí me daba vergüenza pronunciar? La palabra Dios, la palabra amor, y aunque te parezca sorprendente, la palabra diablo. Eran 3 palabras que a mí me costaba mucho pronunciar, porque me sentía ridículo.
totalmente ridículo. Es decir, yo iba a pronunciar la palabra Dios y ya yo me sentía la viejita que reza que llega temprano a la iglesia para rezar el rosario, ¿no? Yo me sentía así, pero no, Balmores, si tú eres un hombre moderno, tú eres un intelectual, ¿no? ¿Cómo vas a oler a lo que huelen las viejitas que rezan el rosario? Por favor, tú usas Agua de perfume, rosa. ¿no? Claro, pero entonces, mira, eso se fue dando poco a poco. Yo no te sabría explicar qué fue lo que pasó o si yo me regañé o si... No, no, sencillamente se fue dando. Y ahora menciono Dios sin ningún rollo, menciono la palabra amor sin ningún rollo. Todavía me cuesta un poquito la palabra diablo, no porque dude de su existencia, sino porque con la palabra diablo se han hecho cosas que parecerá asombroso, pero yo creo que con la palabra diablo se han hecho cosas más estruendosas y brutales que con la palabra Dios, ¿ya? Porque con la palabra diablo yo trato de esconderme. Es que, Balmore, te vimos con otra mujer y obviamente esa no es Mariela. No, no, es que el diablo se metió en mí. El pobre diablo, yo creo que algún día se va a arrepentir de haber hecho esa revolución en el cielo, ¿no? De haberse sublevado contra Dios, porque los seres humanos yo creo que ya le están destruyendo la paciencia al pobre diablo. Ya hasta siento compasión por él, porque es que nos ocultamos en él, o sea, no somos capaces de hacernos responsables, no somos libres, no somos libres. Entonces, nada, llegó un día en el que empecé a hablar sin ningún tipo de rollo, porque es que además es mi vida, son mis sentimientos, yo no puedo dudar de lo que siento, a pesar de que tú puedas pensar que yo estoy loco o que soy una viejita de la iglesia, bueno, eso es tu problema y está muy bien, ¿no? Pero yo no puedo encarcelarme en lo que pueda pensar Ivana o en lo que pueda pensar Mariela. O sea, yo soy libre, Dios me hizo libre y debo hacerme responsable de esa libertad. Profe, y fíjese, ya estamos finalizando. Y yo creo que sin darnos cuenta, ¿no? A lo largo de la entrevista, podríamos decir que, así como usted acaba de comentarnos, que muchas personas usan la palabra diablo de muchas maneras, la palabra Dios también es utilizada de muchas maneras y en muchos contextos. Pero yo creo que no somos quien, no podemos juzgar, y yo sé que usted está de acuerdo con eso, a una persona que tiene un concepto de Dios que no es como el mío. Es decir, una persona que a lo mejor ni siquiera cree en Dios, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, que a lo mejor tenía un concepto de Dios que no era una persona, sino que era eso, como un concepto, ¿no? Algo que había que derrumbar para poder llegar de A a la B, ¿no? Y eso habrá sido, pues, por su vida, por cosas que vivió, por su propia experiencia, ¿no? Eh, y no podemos amar aquello que no conocemos verdaderamente. Entonces no es venir aquí y decir, bueno, si tú no crees en lo que estamos diciendo, entonces estás mal o estás esto, ¿no? Eh, todo pasa en su momento y no podemos amar lo que no conocemos y eso yo lo aprendí mucho creo que de usted también, ¿no? Eh, pero ahora yo quisiera preguntarle a usted, ok, Nietzsche tenía este concepto de Dios y las personas que nos ven tienen su propio concepto de Dios, pero yo quería saber, antes de irnos, ¿quién es Dios? A lo más allá de lo que diga Wikipedia o lo que digan los libros, no sé, que pueden decir cosas muy buenas, no digo que no, pero más allá de eso, ¿quién es Dios para Balmore hoy? Si alguien le pregunta, bueno, pero ya va, Balmore, ok, pero para vos, ¿quién es Dios? Que lo habéis conocido, que sabéis quién es, que hablas tanto de él. ¿Quién es Dios para ti? Bueno, en primer lugar, Dios es alguien. O sea, es lo primero que te puedo decir. Dios es alguien. En el momento en que yo sentí y asumí
que Dios era alguien, entonces en ese momento me di cuenta que yo era alguien y que tú eras alguien y que todos los que me rodean son alguien, ¿no? Eso en primer lugar. Dios para mí es el descubrimiento del ser humano. Dios para mí es el descubrimiento de la dignidad del ser humano. Me voy a quebrar. Yo también te lloro. Dios es el momento en el cual tú haces silencio porque todo te abruma. Dios es el momento en el que tú sientes una fortaleza que no sabes de dónde sale, pero que te ayuda a transitar. Y no importa si tú esa fortaleza dices que fue mi abuelo que me la envió, o que fue un libro que me dio tal. No, no. Mira, para mí hay algo que yo recuerdo muchísimo y es el momento en el cual ese arbusto ardiendo le habla a Moisés. Yo no soy quien decide cómo me va a aparecer Dios o cómo se me va a manifestar Dios. Eso lo decide Él. Y lo puede hacer a través de la cosa más absurda y ridícula, como puede hacer a través de una cosa súper espectacular, digna de sábado sensacional. Mira, para mí Dios es eso. Es mi descubrimiento de que soy alguien, el descubrimiento de que quienes me rodean son alguien, a pesar de que muchas veces a esos alguien puedo tratar como algo. Incluso en el momento en el que yo me doy cuenta y vuelvo a recapacitar en que esa persona no es algo, sino alguien, ahí está Dios. Ahí eso es Dios. Entonces, mira, Dios es para mí el silencio en el cual me doy cuenta que la vida vale la pena vivirla a pesar de cualquier circunstancia. No importa lo que esté ocurriendo. Dios es el silencio que me ayuda a comprender que esto que estamos atravesando como humanidad no es ninguna prueba, no es un castigo, sino que es una circunstancia que ocurre incluso por las propias irresponsabilidades del hombre y que la irresponsabilidad solamente se enfrenta desde la responsabilidad. Hoy yo tengo una responsabilidad conmigo, con mi familia, contigo, con mis alumnos, con la gente que me rodea. Así que ese llamado de atención para recordarme que soy responsable, ese es Dios. Dios ha muerto, hazte responsable de su muerte. Ah, no, Dios no está muerto, Dios está vivo, entonces hazte responsable de eso que estás diciendo. O sea, Dios es mi responsabilidad con el otro sobre ese Dios en el que se supone que creen. Ahí está. Gracias, profe. Sí, yo también me emocioné ahí un momento, pero creo que es así, no se puede hablar realmente de Dios eh, sin, sin sacar, creo que las vísceras. O sea, quiero decir, eh, todo lo que hemos vivido, porque es todo. O sea, al final se trata de eso, ¿no? Eh, yo, bueno, simplemente darle las gracias por compartir su historia con nosotros. Eh, Espero que más que una frase controversial eh, hayan recibido pues una enseñanza a partir de la historia de Nietzsche, pero especialmente de la historia del profesor Balmore, que sé que se parece a la de muchos de nosotros.